Me llamo Rogelio Salgado. Tengo 76 años y soy electricista jubilado. Quiero contarles algo que me pasó hace poco, algo que todavía me duele aquí en el pecho. Durante 2 años junté 400.000 pesos para regalarle a mi hija Alejandra y a su novio Diego la luna de miel en Cancún. Dejé de comprar hasta mis medicinas para la presión, comía frijoles casi todos los días y arreglaba aparatos viejos para los vecinos por unas monedas extra. Todo por verla feliz el día más importante de su vida. Pero un mensaje de texto lo cambió todo. Antes de seguir te pido un me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a compartir estas historias de dignidad que tanto necesitamos escuchar. Vivo solo desde que mi esposa Carmela falleció hace 8 años. Mi casa en Guadalajara no es grande, pero está bien cuidada. Siempre me ha gustado tenerla en orden, con las herramientas en su lugar y las plantas regadas. Era el orgullo de Carmela, esta casa. Trabajé 40 años como electricista, primero en una fábrica y luego por mi cuenta. No me quejo. Pude mantener a mi familia y darle estudios a Alejandra, mi única hija. Alejandra siempre fue una niña especial. Desde chiquita quería cosas que no podíamos darle. Recuerdo cuando cumplió 15 años y quería una fiesta como las de las telenovelas. Carmela y yo nos endeudamos para complacerla. Es nuestra única hija, decía mi esposa. Hay que darle lo mejor. Y así fue siempre. Cuando conoció a Diego hace 3 años, me pareció un muchacho serio. Trabaja en bienes raíces o algo así, siempre bien vestido, con su carro del año. Al principio venían a visitarme los domingos. Alejandra me presentaba a Diego como mi papá, el que me sacó adelante. Eso me hacía sentir orgulloso. Pero poco a poco las visitas se hicieron menos frecuentes. El día que anunciaron su compromiso, hace 2 años, decidí hacerles un regalo especial. Les dije, hijos, quiero regalarles su luna de miel, algo que nunca olviden. Recuerdo la cara de Alejandra, sus ojos brillantes, abrazándome fuerte. Diego me dio la mano, pero noté algo raro en su mirada. Suegro, no tiene que molestarse, me dijo. Pero yo ya había decidido. Desde ese día empecé a ahorrar como nunca. Mi pensión no es mucha, pero soy de los que saben estirar el dinero. Vendí mi carro viejo, un Tsuru que me acompañó por años. Dejé de ir al médico para ahorrarme las consultas. Cuando me sentía mal me aguantaba. A veces me fallaba la vista o me dolía el pecho, pero pensaba, es por mi Alejandra. Les prometí 400.000 pesos. Ellos querían ir a Cancún, quedarse en uno de esos hoteles de lujo donde todo está incluido. Diego hablaba de habitaciones frente al mar, de restaurantes finos. No se preocupe, suegro. Yo le mando los datos para la transferencia cuando sea el momento, me decía cada vez que preguntaba por los detalles. Faltaban 3 días para la boda cuando recibí ese mensaje. Estaba sentado aquí mismo, en esta mecedora, mirando las fotos viejas de Alejandra. Mi celular sonó. Era un mensaje de un número que no conocía. Don Rogelio, le pedimos que no asista a la boda. Diego y yo queremos algo íntimo, y su presencia podría arruinarlo todo. El dinero que prometió, transfiéralo mañana a esta cuenta. Es lo mejor para todos. Leí ese mensaje 20 veces. No podía creer que mi hija me escribiera así, desde un número desconocido. La llamé inmediatamente, pero no contestó. Le mandé mensajes preguntando si era una broma. Nada. Llamé a la casa de la mamá de Diego, donde se estaba quedando Alejandra antes de la boda. Me contestó la señora muy seca. Alejandra no puede atenderlo ahora. Está ocupada con los últimos detalles. Esa noche no dormí. Sentía un nudo en la garganta que no me dejaba ni tragar saliva. ¿Cómo era posible que mi única hija me prohibiera ir a su boda? ¿Qué le había hecho yo? Revisé una y otra vez ese mensaje frío, calculador. Transfiéralo mañana a esta cuenta. Como si yo fuera un cajero automático y no su padre. A la mañana siguiente tomé una decisión. No iba a transferir ni un peso. Si no me querían en la boda, tampoco querrían mi dinero. Me sentí mal, como si traicionara una promesa, pero algo dentro de mí me decía que estaba siendo usado. Llamé al banco y cancelé la transferencia que ya tenía programada. Ese mismo día recibí una llamada de Diego. Su voz sonaba tensa, controlada. Don Rogelio, ¿qué pasó con la transferencia? Estamos esperando ese dinero para confirmar las reservaciones. Diego, recibí un mensaje diciendo que no soy bienvenido en la boda. ¿Es cierto eso? Hubo un silencio largo, incómodo. Luego contestó,
Mire, don Rogelio, Alejandra está muy estresada con los preparativos. Usted sabe cómo son las mujeres con estas cosas. Lo mejor será que respetemos sus deseos para que todo salga perfecto. ¿Y mis deseos no cuentan? Es mi única hija, Diego. Lo entiendo, suegro. Pero, bueno, lo importante ahora es la transferencia. Podemos hablar de lo otro después. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos. Era como si me hubieran dado una bofetada. No solo me estaban prohibiendo asistir a la boda de mi hija, sino que esperaban que aún así les diera el dinero. En ese momento lo vi claro. Me estaban usando. La boda era en 2 días. Pensé en presentarme de todas formas. Era mi derecho como padre. Pero algo me detuvo. Mi dignidad. Toda mi vida he sido un hombre de palabra, de principios. Mi padre me enseñó que un hombre vale lo que vale su dignidad. Y yo no iba a rogar por un lugar donde claramente no me querían. El día de la boda me quedé en casa. Me puse mi traje, el que había comprado especialmente para la ocasión, y me senté aquí en la mecedora. Lloré como no había llorado desde que Carmela murió. Pensé en ella, en lo que me diría. Rogelio, no seas orgulloso. Es tu hija. Pero también sabía que Carmela nunca habría permitido que trataran así a su esposo. Pasaron 3 días sin noticias. Luego 1 semana. Alejandra no llamó para contarme sobre la boda, sobre la ceremonia, sobre el vestido que tanto había planeado. Nada. Como si yo ya no existiera. Fue entonces cuando recibí la primera visita. Era un martes por la tarde. Alguien tocó a la puerta con insistencia. Abrí y me encontré con Diego. Venía solo, con una carpeta en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Don Rogelio, vengo a hablar de negocios. Lo dejé pasar, aunque mi instinto me decía que no debía. Se sentó en mi sala como si fuera el dueño de la casa. Mire, suegro, la luna de miel tuvo que posponerse porque usted no cumplió con su palabra. Alejandra está muy decepcionada. ¿Y yo qué? ¿No estoy decepcionado yo? Me prohibieron ir a la boda de mi única hija. Diego cambió de tema como si no me hubiera escuchado. Le traigo una propuesta. Usted tiene esta casa que está en una buena zona. Podríamos venderla, comprar algo más pequeño para usted, y con la diferencia pagar la luna de miel y quizás hacer una inversión juntos. No podía creer lo que estaba oyendo. Este hombre venía a mi casa a proponerme que vendiera el hogar donde viví con Carmela, donde criamos a Alejandra, para darles el dinero a ellos. Diego, esta casa no está en venta, y menos para eso. Su rostro cambió. La sonrisa desapareció. Don Rogelio, no sea necio. Usted ya está grande. ¿Para qué quiere una casa así? Además, Alejandra es su única heredera. Es como adelantarle la herencia. Cuando me muera, ella recibirá lo que deba recibir. Mientras tanto, esta es mi casa, y aquí me quedo. Se levantó, visiblemente molesto. Va a lamentar esta decisión, suegro, se lo aseguro. Y se fue, dejando la puerta abierta, como queriendo demostrar su desprecio. Ese fue solo el principio. Al día siguiente recibí la llamada de Alejandra. Esperaba escuchar a mi hija, a la niña que crié con tanto amor, pero la voz que me habló era la de una extraña. Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Prometiste ayudarnos con la luna de miel y ahora nos dejas plantados. Y encima tratas mal a Diego cuando va a visitarte. Hija, ¿tú me mandaste ese mensaje diciéndome que no fuera a tu boda? Silencio. Luego, Diego me dijo que tú decidiste no ir, que preferías quedarte en casa porque te sentías mal. Eso no es cierto, Alejandra. Me llegó un mensaje desde un número desconocido diciéndome que no fuera, que mi presencia arruinaría todo. Siempre buscando excusas. Ya estoy cansada de tus manipulaciones, papá. Siempre haciéndote la víctima. ¿Sabes qué? Quédate con tu dinero. Ya veremos qué hacemos. Y colgó. No me dio tiempo de explicarle, de mostrarle el mensaje. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Los días siguientes fueron un tormento. Comenzaron a llegar cartas del banco preguntando por un préstamo que supuestamente yo había solicitado. 500,000 pesos a mi nombre. Yo nunca pedí ese préstamo. Llamé al banco, pero me dijeron que la solicitud tenía mi firma y mis documentos. Alguien había falsificado mi firma. Luego vinieron los rumores en el barrio. Doña Lupita, mi vecina de toda la vida, vino a verme preocupada. Don Rogelio, ¿es cierto que usted está mal de la cabeza? Andan diciendo que ya no se puede valer por sí mismo, que tiene demencia. ¿Quién dice eso, Lupita?
Su yerno y su hija fueron a hablar con el padre Tomás, con el doctor Guzmán, con varios vecinos. Dicen que quieren internarlo en un asilo porque ya no está en condiciones de vivir solo. Sentí que me faltaba el aire. Mi propia hija, la que crié con tanto esfuerzo, estaba difundiendo mentiras sobre mí para quedarse con mi casa, con mis ahorros. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Esa misma tarde tomé la decisión de buscar ayuda legal. No podía enfrentar esto solo. Llamé a Damián Contreras, un abogado que conocía de años atrás, cuando le instalé la electricidad en su despacho. Le conté todo lo que estaba pasando. Don Rogelio, esto es grave. Están tratando de declararlo incapaz para administrar sus bienes, y ese préstamo claramente es un fraude. Necesitamos actuar rápido. Y así comenzó mi lucha. Una lucha que nunca pensé tener que librar, mucho menos contra mi propia sangre. Pero como me dijo Damián, a veces, don Rogelio, la familia puede ser tu peor enemigo. Esa noche, sentado en esta mecedora, mirando las estrellas que Carmela y yo solíamos contemplar juntos, me prometí a mí mismo que no me dejaría vencer. Por mi dignidad, por mi memoria, por lo que fui y soy. Un hombre honrado que merece respeto, sobre todo de su propia hija. Nunca imaginé que a mis 76 años tendría que defender mi cordura y mi patrimonio. La mañana después de hablar con Damián, el abogado, me levanté temprano y preparé café como siempre. Mientras tomaba mi desayuno, sonó el teléfono. Era del banco otra vez. Señor Salgado, le llamamos por el préstamo de 500,000 pesos. Necesitamos que venga a firmar unos documentos adicionales. Señorita, yo no solicité ningún préstamo. Alguien está usando mi nombre. La empleada del banco se quedó callada un momento. Señor, aquí tenemos toda la documentación con su firma. Si usted no reconoce la deuda, tendrá que presentar una denuncia por suplantación de identidad. Después de colgar, sentí un escalofrío. No era solo el dinero de la luna de miel. Ahora querían endeudarme, quitarme todo. Me vestí y fui directo al despacho de Damián. Por suerte, me recibió enseguida. Don Rogelio, esto es más grave de lo que pensaba. Necesitamos actuar en varios frentes a la vez. Me explicó el plan. Primero, ir con un notario para levantar un acta donde constara que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Segundo, conseguir un certificado médico que probara lo mismo. Tercero, denunciar el fraude del préstamo. Y cuarto, prepararnos para una posible demanda de interdicción. ¿Interdicción? ¿Qué es eso? Es un proceso legal donde se declara a una persona incapaz de administrar sus bienes. Si su hija y su yerno logran eso, podrían tomar control de todo: su casa, sus ahorros, su pensión. Ese mismo día fuimos con el notario, un hombre serio llamado Joaquín Morales. Me hizo varias preguntas. Me pidió que resolviera problemas sencillos, que recordara fechas importantes. Todo quedó asentado en un acta oficial. Don Rogelio, por lo que veo, usted está perfectamente lúcido, más que muchos jóvenes que vienen por aquí, me dijo el notario mientras firmaba los documentos. Después visitamos al doctor Guzmán, el mismo que según doña Lupita había hablado con Alejandra y Diego. El doctor se sorprendió al verme. Don Rogelio, su yerno me dijo que usted tenía problemas serios de memoria, que a veces no reconocía a las personas, que se le olvidaba tomar sus medicinas. Doctor, usted me conoce desde hace años. ¿Me ha notado algo así? El doctor negó con la cabeza y me hizo un examen completo. Al terminar, redactó un certificado donde constaba que yo no presentaba ningún síntoma de demencia o deterioro cognitivo significativo. Don Rogelio, lo que están haciendo es muy grave. Usar un diagnóstico falso para quedarse con los bienes de un adulto mayor es un delito. Mientras salíamos del consultorio, vi a lo lejos a Diego hablando con una mujer en la esquina. Se veían muy cercanos. No era Alejandra. Damián también los vio. ¿Ese es su yerno? Sí, es él. Interesante. Vamos a averiguar quién es esa mujer. Los días siguientes fueron una pesadilla. Recibí una carta del juzgado. Alejandra había iniciado un proceso de interdicción en mi contra, alegando que yo sufría demencia senil y no podía cuidar de mí mismo ni administrar mis bienes. Presentaba como testigos a Diego, a su madre y, sorprendentemente, a un vecino con quien apenas había cruzado palabra, Ernesto Galván. ¿Por qué haría eso Ernesto? Apenas lo conozco, le pregunté a Damián. El dinero mueve montañas, don Rogelio, pero no se preocupe. Tenemos el acta notarial y el certificado médico.
También presentamos la denuncia por el préstamo fraudulento. El banco congeló temporalmente el proceso mientras se investigaba, pero eso no detuvo a Diego y Alejandra. Una tarde, regresando de comprar mis medicinas, encontré a 2 personas tomando fotos de mi casa. Se identificaron como tasadores. Disculpe, ¿quién los mandó? El señor Diego Vargas. Dijo que esta propiedad está en proceso de venta. Esta casa no está en venta. Por favor, retírense. Los hombres se fueron, confundidos. Llamé inmediatamente a Damián para contarle. Me aconsejó instalar cerraduras nuevas y no abrir la puerta a nadie que no conociera. También me sugirió hablar con los vecinos de confianza. Doña Lupita y don Arnulfo, mis vecinos de toda la vida, se indignaron cuando les conté lo que estaba pasando. Habían sido amigos de Carmela, vieron crecer a Alejandra. Don Rogelio, cuente con nosotros para lo que sea. Sabemos que usted está más cuerdo que todos nosotros juntos, me dijo don Arnulfo, apretándome el hombro con su mano callosa de carpintero jubilado. Si quiere, me vengo a quedar con usted unos días. No está bien que esté solo con todo esto pasando, ofreció doña Lupita. Agradecí su apoyo, pero preferí quedarme solo. Esta era mi batalla, y no quería poner a nadie más en medio. Una semana después llegó el día de la primera audiencia. Me puse mi traje, el mismo que había comprado para la boda de Alejandra. Damián pasó a recogerme. En el camino al juzgado, me preparó para lo que vendría. Don Rogelio, va a ver a su hija y a su yerno. Van a decir cosas difíciles de escuchar. Mantenga la calma. Deje que yo hable. El juez necesita ver que usted está sereno y lúcido. Cuando entramos a la sala, vi a Alejandra sentada junto a Diego y otro hombre que supuse sería su abogado. Ella no me miró a los ojos. Diego, en cambio, me lanzó una mirada desafiante. La audiencia comenzó. El abogado de ellos presentó su caso. Yo era un anciano con demencia que malgastaba su dinero, que vivía en condiciones insalubres, que representaba un peligro para mí mismo. Presentaron fotografías de mi casa que habían sido claramente manipuladas para que pareciera descuidada, sucia. Cuando fue nuestro turno, Damián presentó el acta notarial, el certificado médico, y pidió que se me permitiera hablar. El juez, un hombre de unos 50 años, asintió. Don Rogelio, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de su hija? Me levanté despacio, sintiendo el peso de cada uno de mis años. Su señoría, he trabajado toda mi vida como electricista. Crié a mi hija solo desde que mi esposa falleció hace 8 años. Nunca he sido una carga para nadie. Mi casa está limpia y en orden, como puede ver en estas fotos recientes que tomó el notario. No entiendo por qué mi hija dice estas cosas, pero sospecho que tiene que ver con mi negativa a vender mi casa y con el dinero que aparté para su luna de miel, que decidí no entregar cuando me prohibieron asistir a su boda. Vi cómo Alejandra se removía incómoda en su asiento. El juez la miró fijamente. Señora, ¿es cierto que le prohibió a su padre asistir a su boda? No exactamente, su señoría. Mi padre decidió no ir porque no se sentía bien. Saqué mi celular del bolsillo. Tengo aquí el mensaje, su señoría. ¿Puedo mostrárselo? El juez asintió y revisó mi teléfono. Leyó el mensaje en voz alta. Don Rogelio, le pedimos que no asista a la boda. Diego y yo queremos algo íntimo y su presencia podría arruinarlo todo. El dinero que prometió, transfiéralo mañana a esta cuenta. Es lo mejor para todos. Vi cómo la cara de Alejandra palidecía. Diego se inclinó para susurrarle algo al oído. El juez me devolvió el teléfono. Señora, ¿reconoce este mensaje? Alejandra dudó. Miró a Diego, luego a mí y finalmente al juez. Yo no escribí ese mensaje, su señoría. No sé quién lo envió. ¿Está sugiriendo que alguien suplantó su identidad para alejar a su padre de su boda? Alejandra no supo qué responder. El juez continuó. Este tribunal no ve evidencia de que don Rogelio Salgado sufra de incapacidad mental. Al contrario, los documentos presentados demuestran que está en pleno uso de sus facultades. Se rechaza la solicitud de interdicción y se ordena una investigación sobre el origen del mensaje y sobre el préstamo fraudulento mencionado en la contrademanda. Sentí un alivio inmenso. Habíamos ganado esta batalla. Pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Al salir del juzgado, intenté acercarme a Alejandra. Quería hablar con ella, entender qué estaba pasando. Pero Diego se interpuso. Esto no ha terminado, suegro. Ni siquiera ha empezado. Se fueron rápidamente. Los vi subirse a un carro nuevo.
mucho más lujoso que el que tenían antes. Me pregunté de dónde había salido ese dinero. Damián me llevó de regreso a casa. En el camino, me contó lo que había averiguado sobre la mujer que vimos con Diego. Se llama Claudia Mendoza, es agente inmobiliaria. Y adivine qué, trabaja para la misma compañía que le otorgó el préstamo fraudulento a su nombre. ¿Crees que están relacionados? Estoy casi seguro. Vamos a investigar más a fondo. Los días siguientes transcurrieron en relativa calma. Pensé que tal vez Alejandra recapacitaría después de lo ocurrido en el juzgado. Tal vez se daría cuenta de que estaba siendo manipulada por Diego. Pero me equivocaba. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché que alguien abría la puerta de mi casa. Me asomé y vi a Diego y a otro hombre dentro de mi sala, tomando medidas de las paredes. ¿Qué hacen ustedes en mi casa? ¿Cómo entraron? Diego sonrió, desafiante. Con la llave que nos dio Alejandra, suegro. Esta casa es tanto de ella como suya. Es su herencia. ¿Recuerda? Salgan ahora mismo o llamo a la policía. El otro hombre pareció incómodo y se dirigió a la puerta. Diego no se movió. Llame a quien quiera. Esta casa pronto será nuestra. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esto. Me mostró un documento. Era un poder notarial, supuestamente firmado por mí, que autorizaba a Alejandra a administrar todos mis bienes. Esa no es mi firma. Es falsa, como todo lo que han hecho. Pruébelo, suegro. Mientras tanto, seguiremos adelante con nuestros planes. Se fue, dejándome con el corazón latiendo a 1000 por hora. Llamé inmediatamente a Damián. Vino a mi casa en menos de una hora. Revisó las cerraduras, Diego había dejado la puerta sin seguro, e inspeccionó el documento que había dejado sobre la mesa. Es una falsificación burda, don Rogelio. La firma ni siquiera se parece a la suya. Pero tenemos que actuar rápido. Vamos a presentar otra denuncia por falsificación de documentos y allanamiento. Esa noche, sentado en mi mecedora, pensé en Carmela. ¿Qué hicimos mal?, me pregunté. ¿En qué momento nuestra hija se convirtió en esto? No encontraba respuestas, solo un dolor profundo que me quemaba por dentro. Al día siguiente, muy temprano, recibí una notificación. Mis cuentas bancarias habían sido bloqueadas por orden judicial. Supuestamente, yo estaba siendo investigado por fraude fiscal. No podía sacar dinero, ni siquiera para comprar comida o medicinas. Estaba desesperado. Llamé a Damián, pero no contestaba. Pensé en ir al despacho, pero no tenía ni para el autobús. Fue entonces cuando doña Lupita tocó a mi puerta. Don Rogelio, vengo a avisarle. Acabo de ver a unos hombres pegando un aviso en su puerta. Dicen que van a embargar su casa. Salí, y efectivamente, había un aviso oficial. Se ordenaba el embargo preventivo de mi propiedad como garantía por el préstamo de 500,000 pesos que supuestamente yo había solicitado y no estaba pagando. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. En cuestión de semanas, mi hija y su esposo habían armado todo un entramado para quitarme lo poco que tenía. Mi casa, mis ahorros, mi dignidad. Me senté en los escalones de la entrada, sin fuerzas para más. Doña Lupita se sentó junto a mí y me tomó la mano. No se deje vencer, don Rogelio. Todos en el barrio sabemos la verdad. Estamos con usted. En ese momento llegó don Arnulfo con una bolsa de mandado. Le traje algunas cosas, por si necesita. Y esto. Me entregó un sobre con dinero. No es mucho, pero le ayudará mientras resuelve lo de las cuentas. Me quebré. Lloré como un niño frente a mis vecinos, que solo atinaron a darme palmaditas en la espalda y decirme que todo estaría bien. En medio de tanta maldad, encontrar ese gesto de bondad me devolvió un poco de fe. Esa tarde, finalmente logré comunicarme con Damián. Vino a verme y trajo más malas noticias. Don Rogelio, la situación es crítica. Han falsificado más documentos. Ahora hay una denuncia en su contra por presunto abandono y maltrato psicológico a Alejandra cuando era menor de edad. ¿Qué? Eso es absurdo. Yo nunca le puse una mano encima a mi hija. Carmela y yo la adorábamos. Lo sé, pero están jugando todas sus cartas. Quieren hundirlo para quedarse con todo. Pero no se preocupe, tengo un plan. Me explicó que debíamos reunir todas las pruebas posibles de mi relación con Alejandra a lo largo de los años. Fotos, recibos de escuelas, de regalos, testimonios de amigos y familiares. Vamos a demostrar que usted fue un padre ejemplar. Y mientras tanto, presentaremos recursos contra el embargo y el bloqueo de cuentas. Esa noche, revisé los álbumes viejos, las cajas con recuerdos.
Encontré las fotos de Alejandra en cada cumpleaños, en su graduación, en el día que la llevamos a la universidad. Carmela siempre guardaba todo: recibos, tarjetas, dibujos infantiles, como si hubiera sabido que algún día los necesitaríamos para probar lo obvio, que amábamos a nuestra hija más que a nada en el mundo. Mientras ordenaba esos recuerdos, encontré algo que había olvidado: el testamento de Carmela. Ella había dejado todo a nombre de Alejandra, pero con una condición: que me cuidara en mi vejez. Si no lo hacía, todo pasaría a una fundación para niños con cáncer que Carmela siempre apoyó. Era como si mi esposa, desde el más allá, me estuviera dando una última carta para jugar. Una prueba de que siempre vio algo en nuestra hija que yo me negaba a reconocer. «Carmela, siempre fuiste más lista que yo», murmuré, sosteniendo el documento amarillento entre mis manos temblorosas. «Me pregunto qué dirías ahora, viendo en lo que se ha convertido nuestra niña». No hubo respuesta, solo el silencio de la noche y el peso de una verdad que ya no podía seguir negando. La hija que crié con tanto amor estaba intentando destruirme, y yo tenía que defenderme, aunque eso significara enfrentarme a mi propia sangre. A la mañana siguiente, Damián llegó temprano a mi casa. Traía café y pan dulce. Sabía que yo no tenía dinero ni para eso. Le mostré el testamento de Carmela. «Don Rogelio, esto es oro puro. Demuestra que su esposa preveía algo así y tomó precauciones. Vamos a usarlo». Pasamos la mañana organizando toda la documentación. Fotografías, recibos de colegiaturas, tarjetas del Día del Padre firmadas por Alejandra, comprobantes de pagos de viajes escolares, de su fiesta de 15 años, de la universidad. Toda una vida dedicada a mi hija, documentada en papel. «Con esto vamos a tumbar esa falsa acusación de abandono y maltrato», dijo Damián, guardando todo en carpetas. «Ahora necesitamos atacar lo del embargo y el bloqueo de cuentas». Fuimos al juzgado a presentar un recurso de amparo. Mientras esperábamos nuestro turno, vi a lo lejos a Diego hablando con un hombre de traje. Se dieron la mano, y el hombre le entregó un sobre. Me pareció sospechoso. «Damián, ¿ese no es el secretario del juez Morales?» Damián miró discretamente. «Sí, es él. Interesante. Parece que su yerno tiene amigos en el juzgado. ¿Eso es legal?» «Por supuesto que no. Voy a tomar nota. Puede servirnos después». Cuando por fin nos atendieron, el juez nos escuchó con cara de pocos amigos. Revisó nuestros documentos con desgano y finalmente dijo: «El embargo preventivo se mantiene hasta que se resuelva el juicio por el préstamo. En cuanto al bloqueo de cuentas, deberá resolverlo directamente con el banco». Salimos del juzgado desanimados. Era evidente que algo no estaba bien. En el auto, Damián intentó animarme. «No se preocupe, don Rogelio. Si están jugando sucio, nosotros seremos más listos. Vamos a solicitar un cambio de juez alegando parcialidad». De regreso a casa, pasamos por el banco. La gerente, una mujer joven llamada Alicia Fuentes, nos recibió con más amabilidad de la que esperaba. «Don Rogelio, revisé su caso personalmente. Las firmas en la solicitud del préstamo no coinciden con las que tenemos registradas. Ya iniciamos una investigación interna». Me mostró los documentos. Efectivamente, la firma era una burda imitación de la mía. «¿Cuánto tiempo tomará resolver esto?», preguntó Damián. «Lamentablemente, hasta que no concluya la investigación, no podemos desbloquear las cuentas, pero puedo ofrecerle una tarjeta temporal con un límite reducido para sus gastos básicos». Era mejor que nada. Acepté la tarjeta y le agradecí su ayuda. Al menos podría comprar comida y medicinas. Esa tarde, mientras Damián me llevaba a casa, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer. «Señor Salgado, me llamo Claudia Mendoza. Necesito hablar con usted urgentemente». Era la misma mujer que habíamos visto con Diego. «¿De qué se trata?». «No puedo decirlo por teléfono. ¿Podemos vernos en la cafetería La Estrella en una hora?». Miré a Damián, que había escuchado la conversación. Asintió. «Está bien, ahí estaré», le dije a la mujer. La cafetería La Estrella quedaba a unas cuadras de mi casa. Cuando llegamos, Claudia ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Era una mujer atractiva, de unos 35 años, bien vestida pero visiblemente nerviosa. «Gracias por venir», me dijo cuando nos sentamos frente a ella. Miró a Damián con desconfianza. «Es mi abogado», expliqué. «Puede hablar con confianza».
Claudia tomó aire, como reuniendo valor. Señor Salgado, lo que voy a decirle me puede costar mi trabajo, incluso mi seguridad. Pero no puedo seguir siendo parte de esto. Sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Diego Vargas no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Daniel Vázquez. Ha estado involucrado en varios fraudes inmobiliarios en Monterrey y Tijuana. Cuando lo descubrieron, cambió de identidad y se mudó a Guadalajara. Abrió la carpeta y me mostró recortes de periódicos y documentos oficiales. Efectivamente, ahí estaba la foto de Diego, pero con otro nombre, acusado de estafar a varios ancianos vendiéndoles propiedades que no existían o que no le pertenecían. ¿Y usted cómo sabe todo esto?, preguntó Damián. Porque trabajé con él en algunas operaciones. Al principio, no sabía que eran fraudulentas. Cuando me di cuenta, intenté alejarme, pero me amenazó. Dijo que me acusaría de complicidad. ¿Y por qué nos cuenta esto ahora?, pregunté, todavía sin poder creer lo que estaba oyendo. Claudia bajó la mirada. Porque me pidió que falsificara documentos para quitarle su casa. Y eso ya es demasiado. Además, se interrumpió como si dudara en continuar. Además, ¿qué?, insistió Damián. Su hija no sabe todo lo que está haciendo Diego. Él la manipula. Le dice que usted quiere arruinarlos, que no quiere darle lo que le corresponde, pero no le cuenta sus planes reales. ¿Y cuáles son esos planes? Quiere vender su casa, quedarse con el dinero y desaparecer. Ya tiene compradores interesados. Un grupo de inversores que quiere construir un centro comercial en esta zona. Me quedé helado. No solo estaban intentando quitarme todo, sino que Diego planeaba estafar a mi propia hija también. ¿Tiene pruebas de esto?, preguntó Damián. Claudia sacó una memoria USB de su bolso. Aquí hay conversaciones, correos electrónicos, contratos preliminares, todo lo que necesitan para desenmascararlo. ¿Por qué confiaríamos en usted?, cuestionó Damián. Después de todo, ha sido su cómplice. Porque quiero hacer lo correcto por una vez. Y porque tengo miedo. Diego es peligroso cuando se siente acorralado. Nos contó más detalles sobre las operaciones fraudulentas de Diego, sobre cómo había conocido a Alejandra en un evento de bienes raíces y cómo había planeado todo desde el principio. Su objetivo siempre fue mi casa, ubicada en una zona que se estaba revalorizando rápidamente. ¿Mi hija sabe quién es él realmente? No creo. Él es muy convincente, muy manipulador. La tiene completamente engañada. Cuando salimos de la cafetería, tenía la cabeza dando vueltas. Mi yerno no era quien decía ser. Era un estafador profesional que había puesto sus ojos en mi propiedad y estaba usando a mi hija para conseguirla. Damián, ¿qué hacemos ahora? Primero, verificar toda esta información. Si es cierta, tenemos que alertar a las autoridades y, por supuesto, a su hija. ¿Y si no me cree? ¿Si piensa que es otra estrategia mía para separarlos? Don Rogelio con estas pruebas tendrá que creerle. Pasamos los días siguientes verificando cada detalle de la información que nos había dado Claudia. Damián contactó con colegas en Monterrey y Tijuana que confirmaron la existencia de Daniel Vázquez y sus fraudes. También revisamos los documentos y grabaciones de la memoria USB. Todo parecía auténtico. Mientras tanto, mis problemas seguían. El embargo de la casa continuaba. Mis cuentas seguían bloqueadas, excepto por la tarjeta temporal que me había dado el banco. Pero ahora tenía algo que no había tenido antes. Esperanza. Si lográbamos desenmascarar a Diego, tal vez podría recuperar a mi hija. Damián preparó un informe detallado con todas las pruebas y lo presentó ante la fiscalía. También solicitó una orden de protección para mí, para Claudia y, sorprendentemente, para Alejandra. Su yerno podría volverse violento cuando se vea descubierto, me explicó. Tenemos que proteger a todos los involucrados. Una tarde, mientras revisábamos más documentos en mi casa, escuchamos un alboroto afuera. Salimos a ver qué pasaba y nos encontramos con una escena increíble. Diego estaba discutiendo a gritos con un hombre en medio de la calle. Reconocí al hombre como uno de los supuestos compradores que habían venido a ver mi casa. «Me prometiste que tendrías los papeles listos para hoy», gritaba el hombre. «Ya pagué el adelanto». «Y los tendrás, solo necesito unos días más», respondía Diego, visiblemente nervioso. «No tengo más días. O me devuelves mi dinero o tendremos problemas serios». La discusión subió de tono. Varios vecinos salieron a sus puertas para mirar. De pronto el hombre empujó a Diego y éste cayó al suelo.
Se levantó furioso y sacó algo de su chaqueta. Parecía una navaja. Damián actuó rápido. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. No haga nada, don Rogelio. Esto nos va a servir. La pelea se detuvo cuando alguien gritó que había llamado a la policía. El hombre se fue, no sin antes amenazar a Diego. Esto no se queda así. Nadie me estafa y se sale con la suya. Diego se quedó en medio de la calle, arreglándose la ropa, visiblemente alterado. Entonces nos vio. Su expresión cambió de inmediato. Se acercó a nosotros con paso firme. Disfrutando del espectáculo, suegro. ¿Quién era ese hombre, Diego? ¿O debería llamarte Daniel? Vi cómo palidecía. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero se contuvo. Nos miró con odio y se alejó sin decir palabra. Está acorralado, dijo Damián. Y los animales acorralados son peligrosos. Tenga cuidado, don Rogelio. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Alejandra, en el peligro en que podía estar sin saberlo. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó. Le dejé mensajes pidiéndole que me viera, que tenía algo importante que decirle. Nada. A la mañana siguiente, muy temprano, sonó el timbre. Era Alejandra. Estaba pálida, con ojeras, como si tampoco hubiera dormido. Papá, tenemos que hablar. La dejé pasar. Se sentó en el sofá, mirando a su alrededor como si hiciera años que no entraba a esa casa. En cierto modo, así era. Diego no vino a dormir anoche, dijo sin preámbulos. Cuando llamé a su oficina, me dijeron que no ha ido a trabajar en días. Y esta mañana fui al banco y me dijeron que nuestra cuenta conjunta está vacía. No sabía qué decir. Parte de mí quería gritarle, «Te lo dije», pero sabía que eso no ayudaría. Me senté frente a ella y tomé sus manos entre las mías. «Hija, hay algo que debes saber sobre Diego». Le conté todo. Su verdadera identidad, sus fraudes anteriores, sus planes para vender mi casa y desaparecer con el dinero. Le mostré los documentos que nos había dado Claudia, las noticias de sus estafas en otras ciudades, las grabaciones donde hablaba de sus planes. Alejandra escuchaba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando terminé, se quedó callada por lo que pareció una eternidad. «¿Cómo pude ser tan estúpida?», dijo finalmente con la voz quebrada. «¿Cómo pude creerle a él en lugar de a ti? Te manipuló, hija. Es lo que hace. Es su especialidad. Pero yo soy tu hija. Debí confiar en ti. En cambio, te traté como a un enemigo. Permití que te hicieran todas esas cosas horribles. Lo importante es que ahora sabes la verdad». Alejandra me abrazó, llorando como cuando era niña, y se raspaba las rodillas. Sentí que recuperaba algo que creía perdido para siempre. Pero nuestra reconciliación fue interrumpida por el sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió y apareció Diego. Nos miró, primero sorprendido, luego furioso. «¿Qué haces aquí, Alejandra? Te dije que no hablaras con él». «Ya sé quién eres realmente, Daniel», dijo Alejandra, poniéndose de pie. «Sé todo sobre tus fraudes, sobre tus planes». Diego cambió de estrategia al instante. Su rostro se suavizó. Se acercó a Alejandra con expresión dolida. «Amor, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te ha dicho este viejo loco?» «Tengo pruebas», intervine, señalando los documentos sobre la mesa. «La policía ya está investigando. Se acabó, Diego, o Daniel, o como te llames». Su expresión cambió nuevamente, esta vez a una furia apenas contenida. Miró los documentos, luego a Alejandra, luego a mí. «Ustedes no entienden nada. Estaba haciendo esto por nosotros, por nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», exclamó Alejandra. ¿Vaciar nuestra cuenta y desaparecer era por nuestro futuro? No iba a desaparecer. Solo necesitaba ese dinero para una inversión importante. ¿Y vender la casa de mi padre? ¿Eso también era una inversión? Diego se quedó sin palabras por un momento. Luego, en un movimiento rápido, agarró los documentos de la mesa y se dirigió a la puerta. «Esto no se queda así. Ninguno de ustedes sabe con quién se está metiendo». Salió dando un portazo. Alejandra se derrumbó en el sofá, temblando. «Tengo miedo, papá. ¿Qué va a hacer ahora?» «No te preocupes, hija. Ya alertamos a la policía. No puede ir muy lejos». Llamé a Damián para contarle lo sucedido. Me dijo que vendría enseguida y que avisaría a los contactos que tenía en la policía. Mientras esperábamos, Alejandra me contó cómo Diego la había manipulado. Le decía que yo quería controlarla, que no confiaba en él porque le tenía envidia,
que intentaba sabotear su matrimonio. Poco a poco la fue alejando de mí, haciéndole creer que yo era el enemigo. Me dijo que tú mismo decidiste no ir a la boda porque no aprobabas nuestro matrimonio, que el mensaje de texto era una excusa que inventaste para no darnos el dinero que prometiste. ¿Y lo del préstamo? ¿Las acusaciones de demencia? Me dijo que necesitábamos ese dinero porque estábamos en problemas financieros, que era solo un préstamo temporal, que lo devolveríamos. Y sobre la demencia, me convenció de que realmente estabas mal, que tenías episodios de confusión, que era por tu bien. Me dolía escuchar cómo había sido engañada, pero al mismo tiempo sentía alivio. Mi hija no me había traicionado por maldad, sino por ingenuidad. Damián llegó una hora después, acompañado por 2 policías. Tomaron nuestras declaraciones y nos informaron que ya había una orden de arresto contra Diego, o Daniel, por múltiples cargos de fraude. Lo encontraremos, nos aseguró uno de los oficiales. Hombres como él siempre dejan rastros. Nos quedamos en casa el resto del día. Alejandra no quería volver al apartamento que compartía con Diego por miedo a encontrárselo allí. Le preparé la que había sido su habitación cuando era niña. Seguía casi igual, con sus pósters antiguos y sus muñecos de peluche. Gracias, papá, por no odiarme después de todo lo que te hice. Eres mi hija, Alejandra. Nunca podría odiarte. Esa noche, mientras Alejandra dormía, me senté en mi mecedora a pensar en todo lo ocurrido, en cómo un extraño había entrado en nuestras vidas y casi lo destruye todo, en lo frágiles que son los lazos familiares y, al mismo tiempo, lo resistentes que pueden ser. Pensé en Carmela y en lo que habría dicho de todo esto. Probablemente habría sido más dura que yo con Alejandra, pero también la habría perdonado. Así era ella, exigente, pero comprensiva. A la mañana siguiente nos despertó una llamada de Damián. Diego había sido detenido cuando intentaba tomar un autobús a Tijuana. Tenía con él una maleta llena de dinero y documentos falsos. ¿Quieren ir a la comisaría? Van a necesitar sus declaraciones. Alejandra me miró, asustada pero decidida. Sí, vamos. Quiero verlo a la cara una última vez. En la comisaría, nos llevaron a una sala donde Diego esperaba, esposado, junto a su abogado. Cuando nos vio entrar, su expresión fue de desprecio. Espero que estén contentos. Han arruinado todo. Tú arruinaste todo, respondió Alejandra con una firmeza que me sorprendió. Mentiste sobre quién eras. Usaste a mi padre, me usaste a mí. Todo por dinero. No lo entiendes, Alejandra. Lo que teníamos era real. Te quería de verdad. Si me hubieras querido, no habrías intentado robar a mi padre. No me habrías mentido sobre todo. El interrogatorio fue largo y doloroso. Diego admitió algunos cargos, negó otros, intentó minimizar su responsabilidad, pero las pruebas eran abrumadoras. El fiscal nos informó que enfrentaría varios años de prisión por fraude, falsificación de documentos, suplantación de identidad y otros delitos. Cuando salimos de la comisaría, Alejandra parecía exhausta pero aliviada. Se acabó, papá. Por fin se acabó. Sí, hija. Ahora podemos empezar de nuevo. Y así fue como, después de semanas de pesadilla, las cosas comenzaron a resolverse. El banco desbloqueó mis cuentas una vez que se comprobó el fraude. El juzgado levantó el embargo de mi casa. Las acusaciones de maltrato y abandono fueron retiradas. Poco a poco, iba recuperando mi vida. Pero lo más importante era que había recuperado a mi hija. Alejandra se quedó conmigo durante varias semanas, mientras anulaba su matrimonio y reorganizaba su vida. Hablamos mucho, lloramos juntos, sanamos viejas heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, me preguntó, «Papá, ¿qué pasó con el dinero que habías guardado para nuestra luna de miel?» «Sigue ahí, en el banco. Son tus ahorros, Alejandra». «No, son tuyos. Los ganaste con tu trabajo, sacrificando hasta tus medicinas. No los merezco después de cómo te traté». «Te equivocas, hija. Ese dinero siempre fue para ti. Quizás no para una luna de miel, pero para tu felicidad, para que empieces de nuevo, sin la sombra de ese hombre». Alejandra lloró y me abrazó fuerte. En ese momento supe que, a pesar de todo el dolor, habíamos ganado algo invaluable, una segunda oportunidad para ser padre e hija. Y así, sentado en mi mecedora, viendo a mi hija reconstruir su vida día a día, comprendí que la dignidad no es solo negarse a ser pisoteado,
Es también saber perdonar, saber comenzar de nuevo, saber reconocer que incluso de las peores experiencias podemos extraer lecciones valiosas. Diego, o Daniel, o como quiera llamarse, quiso quitarme todo. Mi casa, mis ahorros, mi hija, mi dignidad. Pero al final, no consiguió nada. Porque hay cosas que no se pueden robar, que no se pueden comprar, que no se pueden falsificar. El amor de un padre, la fuerza de la verdad, la paz de hacer lo correcto. Han pasado 6 meses desde que Diego fue arrestado. La vida ha cambiado mucho desde entonces. A veces me siento aquí en mi mecedora y pienso en todo lo ocurrido, como si fuera una de esas telenovelas que tanto le gustaban a Carmela. Pero esta historia fue real, tan real como el dolor que sentí y la paz que ahora tengo. El juicio contra Diego, o Daniel como realmente se llama, terminó hace 2 semanas. Lo condenaron a 8 años de prisión por múltiples cargos: fraude, falsificación de documentos, suplantación de identidad, estafa agravada. Alejandra y yo asistimos a todas las audiencias. No fue fácil para ella ver al hombre que amó esposado, defendiéndose de acusaciones que resultaron ser ciertas en su mayoría. Durante el proceso, salieron a la luz más víctimas. Ancianos de Monterrey y Tijuana que habían perdido sus casas, sus ahorros, todo por confiar en él. Algunos vinieron a Guadalajara para testificar. Recuerdo a doña Mercedes, una mujer de 82 años que perdió la casa donde vivió toda su vida por una de sus estafas. Verla ahí, frágil pero digna, me hizo darme cuenta de que, dentro de todo, yo había tenido suerte. Tenía a Damián, tenía pruebas, tenía a mis vecinos. Ella no tuvo a nadie que la defendiera. La fiscalía también encontró a los cómplices de Diego. Entre ellos estaba Ernesto Galván, mi vecino, que testificó falsamente en mi contra. Resultó que Diego le había pagado 20,000 pesos por decir que yo sufría de demencia. Ernesto se declaró culpable y recibió una condena menor a cambio de su testimonio contra Diego. Claudia Mendoza, la mujer que nos alertó sobre la verdadera identidad de Diego, también fue procesada. Pero debido a su cooperación y a que fue clave para resolver el caso, recibió una sentencia suspendida. La última vez que la vi fue en el juzgado, después de su declaración final. Me miró desde lejos y asintió levemente, como diciéndome que por fin había hecho lo correcto. El dinero que Diego había robado de las cuentas conjuntas con Alejandra nunca apareció completo. Se recuperaron unos 200,000 pesos que tenía con él cuando lo arrestaron, pero el resto probablemente ya lo había gastado o escondido en algún lugar que no pudieron encontrar. Alejandra tuvo que aceptar que ese dinero, fruto de su trabajo de años, no volvería. Lo más difícil para ella, sin embargo, no fue la pérdida económica. Fue enfrentar la verdad sobre su matrimonio. Durante las audiencias, se reveló que Diego ya estaba casado cuando conoció a Alejandra. Tenía una esposa en Monterrey, a la que también había estafado y abandonado. Esto significaba que su matrimonio con mi hija no tenía validez legal. Era nulo de pleno derecho. Recuerdo el día que se enteró. Estábamos en el juzgado y el fiscal presentó el acta de matrimonio de Diego con una mujer llamada Patricia Orozco. Alejandra se quedó inmóvil, con la mirada fija en el documento proyectado en la pantalla. Luego se levantó en silencio y salió de la sala. La encontré en el pasillo, sentada en una banca, con la mirada perdida. «Ni siquiera estuvimos casados realmente, papá», me dijo cuando me senté a su lado. «Todo fue mentira, todo». La abracé mientras lloraba. No había palabras que pudieran consolarla en ese momento. Solo podía estar ahí, sosteniéndola, como cuando era pequeña y se lastimaba jugando. Esa noche, en casa, Alejandra sacó su vestido de novia del armario donde lo había guardado y lo miró por largo rato. «Sabes, papá, a pesar de todo, ese día fui feliz. Creí que empezaba una nueva vida, una vida mejor. Qué ingenua fui». «No fuiste ingenua, hija. Fuiste engañada por un experto en mentir. No es lo mismo». Tomó el vestido y lo guardó en una bolsa negra de basura. «Voy a donarlo. Tal vez a otra mujer le traiga mejor suerte». Con el tiempo, las heridas fueron sanando. Alejandra decidió quedarse en Guadalajara, pero no conmigo. Rentó un pequeño departamento cerca de mi casa y consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Viene a visitarme casi todos los días. Cenamos juntos, vemos televisión, hablamos de todo y de nada.
como no lo habíamos hecho en años. El dinero que había ahorrado para su luna de miel seguía intacto. Un día, después de mucho insistir, logré que lo aceptara. «Úsalo para algo que te haga feliz», le dije. «Eso es lo que siempre quise». Después de pensarlo mucho, Alejandra decidió invertirlo en un pequeño negocio propio. Una tienda de regalos artesanales que llamó Recuerdos de Carmela, en honor a su madre. Le va bien. Tiene talento para los negocios, algo que heredó de mi esposa, no de mí. En cuanto a mí, una vez resueltos todos los problemas legales, mi vida volvió más o menos a la normalidad. Mis cuentas fueron desbloqueadas, el embargo de mi casa se levantó, mi nombre quedó limpio. Incluso me devolvieron el dinero del préstamo fraudulento que habían sacado a mi nombre, aunque eso tomó varios meses y muchos trámites. Doña Lupita y don Arnulfo siguen siendo mis vecinos y amigos incondicionales. Nunca olvidaré cómo me apoyaron en los momentos más difíciles, cuando no tenía ni para comer. Ahora los invito a cenar una vez por semana. Doña Lupita cocina mejor que yo, pero dice que disfruta que alguien más le prepare la comida de vez en cuando. Damián y yo nos hicimos amigos. Va más allá de la relación abogado-cliente. Me invita a ver fútbol en su casa. Conocí a su familia, a sus hijos. Dice que aprendió mucho de mi caso, que le recordó por qué estudió Derecho en primer lugar, para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Una tarde, hace un par de meses, me llamó para decirme que el banco había aprobado una compensación adicional por los daños causados por el fraude. No era una suma enorme, pero suficiente para hacer algunas reparaciones en la casa y quizás un pequeño viaje. «¿A dónde le gustaría ir, don Rogelio?», me preguntó. Lo pensé por un momento. Desde que Carmela murió, no había salido de Guadalajara. La idea de viajar solo no me atraía. «No sé, Damián, tendré que pensarlo». Esa noche, mientras cenaba con Alejandra, se lo comenté. «¿Un viaje? Qué buena idea, papá. ¿A dónde quieres ir?» «No estoy seguro. Tu madre siempre quiso conocer Oaxaca, pero nunca pudimos ir». Alejandra me miró con esa sonrisa que me recordaba tanto a Carmela. «¿Y si vamos juntos? Podría pedir vacaciones en el trabajo. Sería como recuperar el tiempo perdido». La idea me pareció perfecta. Un viaje con mi hija, conociendo un lugar que Carmela siempre quiso visitar. Como si, de alguna manera, los tres estuviéramos juntos de nuevo. Pasamos 2 semanas en Oaxaca el mes pasado. Fue maravilloso. Visitamos mercados, museos, iglesias. Comimos tlayudas, bebimos mezcal. Bueno, yo solo un poquito por mi presión. Alejandra tomó cientos de fotos. En algunas salgo yo, con mi sombrero nuevo y mi sonrisa de turista feliz. En otras, solo los paisajes, las calles empedradas, los edificios coloniales. Pero mi favorita es una donde estamos los dos, con Monte Albán de fondo, abrazados y sonriendo a la cámara que sostiene un amable desconocido que se ofreció a tomarnos la foto. «Esa va para un portarretratos grande en la sala», dijo Alejandra cuando la vio. Y cumplió su palabra. Ahora esa foto preside mi sala, junto a las viejas fotos de Carmela y de Alejandra cuando era niña. Una nueva memoria feliz para añadir a las antiguas. El otro día, Alejandra me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Papá, ¿alguna vez pensaste en volver a casarte después de que mamá murió?» Negué con la cabeza. «Tu madre fue el amor de mi vida, hija. Después de ella, no podía imaginarme con nadie más. Ni siquiera ahora. No es bueno que estés tan solo». «No estoy solo. Te tengo a ti, tengo a mis amigos, a mis vecinos. Y además, a mi edad, ¿quién va a querer a este viejo gruñón?» Alejandra se rió, pero luego se puso seria. «Sabes, papá, después de lo de Diego, pensé que nunca volvería a confiar en un hombre, que me quedaría sola para siempre. Es comprensible, hija, después de una experiencia así, pero no quiero que él gane. No quiero que su engaño me impida ser feliz algún día. He estado pensando que tal vez, cuando esté lista, podría intentarlo de nuevo, con alguien decente, alguien como tú». Sus palabras me llenaron de orgullo y emoción. Mi hija había pasado por un infierno, pero seguía creyendo en la posibilidad de ser feliz, de confiar, de amar. Esa era la mejor victoria sobre Diego y sus mentiras. «Cuando estés lista, hija. No hay prisa. Y esta vez, prometo no ahorrar durante 2 años para pagarte la luna de miel». Nos reímos juntos, y ese sonido, la risa de mi hija mezclada con la mía, fue como un bálsamo para todas las heridas del pasado.
La semana pasada ocurrió algo inesperado. Recibí una carta de Diego, o Daniel, desde la prisión. Al principio no quería abrirla. ¿Qué podía decirme ese hombre que yo quisiera escuchar? Pero la curiosidad pudo más. Era una carta breve, escrita con una letra pequeña y apretada. Me pedía perdón. Decía que había tenido tiempo para reflexionar, que se daba cuenta del daño que había causado, que esperaba que algún día Alejandra y yo pudiéramos perdonarlo. Terminaba diciendo que entendería si tiraba la carta sin responder, pero que necesitaba expresar su arrepentimiento. No le mostré la carta a Alejandra. No quería reabrir heridas que apenas estaban cicatrizando, pero me hizo pensar, ¿era sincero su arrepentimiento? ¿O era solo otra manipulación? No tenía forma de saberlo, y en realidad no importaba. Lo que importaba era que nosotros habíamos seguido adelante. No respondí a la carta. Tal vez algún día lo haga, cuando el recuerdo del daño que nos causó no sea tan vívido. O tal vez no. Hay heridas que se perdonan pero no se olvidan. Hoy, mientras me meso en esta mecedora, pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. Mi casa, mis ahorros, mi relación con mi hija, mi dignidad. Todo por un hombre sin escrúpulos que vio en un viejo solitario y en su hija vulnerable la oportunidad perfecta para su siguiente estafa. Pero también pienso en lo mucho que recuperé, en lo mucho que gané. Recuperé a mi hija, más cercana y sincera que nunca. Gané amigos leales como Damián, doña Lupita, don Arnulfo. Y sobre todo, recuperé la certeza de que hice lo correcto, de que luché por lo que era justo, de que no me rendí cuando todo parecía perdido. A mis 76 años, aprendí una lección que tal vez debía haber aprendido antes. La dignidad no tiene precio. No se vende, no se compra, no se negocia. Es lo único que realmente nos pertenece hasta el final. Diego intentó quitármela haciéndome pasar por loco, por mal padre, por un viejo inútil que estorbaba en sus planes, pero fracasó porque me aferré a ella como a un salvavidas en medio de la tormenta. Dicen que la familia es lo más importante, y es cierto, pero a veces la familia puede lastimarnos más que nadie. Alejandra me lastimó profundamente cuando creyó en las mentiras de Diego, cuando se puso de su lado, cuando permitió que me trataran como a un estorbo del que había que deshacerse. Pero también fue capaz de reconocer su error, de pedir perdón, de trabajar para reconstruir lo que se había roto. Eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de equivocarnos terriblemente y también la capacidad de reparar, de sanar, de volver a empezar. La tienda de Alejandra, Recuerdos de Carmela, es ahora un lugar popular en el barrio. Vende artesanías, regalos, cosas bonitas que hacen feliz a la gente. A veces voy a visitarla y me siento en un rincón a verla trabajar. Es eficiente, amable, profesional. Los clientes la quieren. Las proveedoras, en su mayoría mujeres artesanas de pueblos cercanos, la respetan. Ha construido algo propio, algo hermoso, de las cenizas de una gran decepción. ¿Y yo? Bueno, sigo siendo el mismo viejo electricista jubilado. Arreglo algún aparato de vez en cuando para los vecinos, más por mantenerme ocupado que por el dinero. Riego mis plantas, veo televisión. Me meso en esta mecedora recordando los buenos tiempos con Carmela y creando nuevos recuerdos con Alejandra. La semana pasada, instalé luces nuevas en la tienda de mi hija. LED, modernas, que consumen menos y duran más. Mientras trabajaba, con Alejandra sosteniendo la escalera, pensé en lo mucho que le habría gustado a Carmela ver esa escena. Su esposo y su hija, juntos de nuevo, colaborando, riéndose de chistes tontos, compartiendo un café en los descansos. Mamá estaría orgullosa de ti, le dije a Alejandra cuando terminamos. Has creado algo hermoso aquí. De nosotros, papá, me corrigió. Estaría orgullosa de nosotros, de cómo superamos todo esto juntos. Y tenía razón. Lo superamos juntos. La traición, el dolor, la lucha legal, todo. Y salimos más fuertes, más unidos, más sabios. A veces pienso en ese mensaje de texto que lo cambió todo. Don Rogelio, le pedimos que no asista a la boda. Diego y yo queremos algo íntimo y su presencia podría arruinarlo todo. Palabras crueles que me rompieron el corazón. Pero ahora, con la perspectiva que da el tiempo, casi estoy agradecido por ese mensaje. Fue el primer indicio de que algo no estaba bien, la primera señal de alarma que me permitió prepararme para lo que vendría.
Si hubiera transferido ese dinero para la luna de miel, si hubiera aceptado en silencio mi exclusión de la boda, quién sabe hasta dónde habrían llegado Diego y sus planes. Tal vez habría perdido mi casa, mis ahorros, todo. Tal vez Alejandra habría tardado mucho más en descubrir la verdad sobre el hombre con quien se casó. Es extraño cómo funciona la vida. A veces, lo que parece una tragedia en el momento, resulta ser una bendición disfrazada. A veces, perder algo valioso te permite conservar algo aún más valioso. Eso es lo que le digo a la gente cuando me preguntan por esta historia. Porque sí, he comenzado a contarla. A los vecinos, a los amigos, a quienes quieren escuchar. No por venganza o por protagonismo, sino como advertencia y como testimonio de esperanza. Advertencia para otros ancianos que, como yo, podrían ser blanco de estafadores sin escrúpulos. Para que estén alerta, para que no confíen ciegamente, para que protejan lo que es suyo. Y testimonio de esperanza para quienes han pasado por algo similar. Para que sepan que se puede luchar, que se puede ganar, que se puede reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Así que aquí estoy, en mi mecedora, contándoles mi historia. La historia de cómo estuve a punto de perderlo todo, incluso a mi hija, pero al final recuperé lo más importante, mi dignidad y su amor, porque eso es lo que somos al final. Las historias que contamos, las batallas que libramos, las lecciones que aprendemos y compartimos. Y esta es mi historia. Una historia de traición y redención, de pérdida y recuperación, de dolor y sanación. Una historia real sobre la dignidad, que no tiene precio, y sobre el amor, que siempre encuentra su camino de regreso a casa. Si mi historia te conmovió o te pareció útil, te pido que apoyes este canal dando like y suscribiéndote. Tus comentarios me dan fuerza para seguir compartiendo estas experiencias que quizás puedan ayudar a otros.